Números 23, 19. Dice la palabra del Señor: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará; habló, y no lo ejecutará. Vamos a orar al Señor. Oh Señor, Dios nuestro, somos conscientes de nuestra debilidad. Te necesitamos, Señor, tanto quien ha de predicar como los que escuchan. Que tú nos des de tu gracia fortaleza. Señor, guárdanos de toda distracción. Oh Padre eterno, danos atención a tu palabra. Señor, que esta palabra no vuelva a ti vacía, como tú dices en tu palabra, Señor. Cumpla el propósito por el que tú la envías. Señor, este propósito sea para salvación, para edificación. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. La palabra suerte es ampliamente utilizada en nuestra sociedad. Seguro que muchas veces habrás escuchado las siguientes expresiones o similares. Buena suerte. Que tengas suerte. Suerte que no me encontré con aquella persona. De pura suerte te has librado de ese accidente. Oye, qué mala suerte estoy teniendo últimamente. Estas y otras expresiones similares manifiestan que hay cosas, acontecimientos, hechos que suceden o pueden llegar a suceder sin que Dios esté en control de todo eso. Y la gente se refiere a la suerte para hacer referencia, pues, simplemente al azar. No hay propósito, no hay plan, no hay control de parte de Dios ni de nadie. Es la suerte, el azar. Hermanos, veremos en esta mañana, con la ayuda del Señor, que tal cosa, la suerte, tal y como la entiende el mundo, no existe. No es así. No es verdad. La palabra suerte no deberíamos usarla de esta manera. ¿Por qué? Porque todo está determinado, decretado por Dios. Nada ocurre fuera del plan de Dios. El tema que voy a comenzar a considerar, digo comenzar porque traeré varios sermones, probablemente sean 2, no sé si serán 3, pero por lo menos 2. El tema que voy a comenzar a considerar lo he titulado El decreto de Dios. El decreto de Dios. Y en primer lugar, vamos a ver qué significa o qué es el decreto de Dios. Decretar, el verbo decretar, se puede definir con una sola palabra: decidir. Decidir, tomar una decisión. Pero no significa una decisión cualquiera. Tiene una connotación de tomar una resolución firme. Además, tal decisión es hecha por alguien que tiene autoridad sobre otros. Por ejemplo, cuando hablamos de un decreto ley, esto es conocido en nuestro país, decreto ley, se refiere a una decisión que ha tomado el gobierno de promulgar una ley por razones de urgencia. Y el gobierno, que tiene autoridad, pues decreta, decide algo. Pues a partir de ahora hay que hacer esto, o esto es lo que tienen que cumplir los ciudadanos, o lo que sea, ¿no? Un decreto, ley. ¿Qué es entonces, o a qué nos referimos con el decreto de Dios? Nos referimos a la decisión que Dios ha tomado desde la eternidad en relación a todo lo creado, tanto lo que Él va a crear como los acontecimientos que van a suceder. Y es importante recalcar que es el decreto en singular, porque Dios no va haciendo decretos sobre la marcha.
Los gobernantes promulgan decretos aquí y allá conforme a la situación y necesidad del momento, pero con Dios no sucede así. No hablamos de los decretos de Dios, no, el decreto de Dios. Él ha decretado desde toda la eternidad, de una vez para siempre, absolutamente todo, aún las cosas más pequeñas. No se mueve un electrón dentro de un átomo sin que Dios haya decretado tal movimiento. Es así. Dios lo ha decretado todo. Todo está escrito, nada sucede fuera del plan de Dios. No hay nada ni nadie que pille al Señor por sorpresa. No hay imprevistos para Dios. Y vamos improvisando. O esto que ha surgido, no es exactamente, es muy parecido, pero no es exactamente lo que yo había previsto. Vamos a retocar un poco. No, eso no pasa con Dios. Todo, absolutamente todo, está predeterminado por Él, por su sabia y santa voluntad. Este es su decreto. Ahora, en segundo lugar, y es lo que vamos a emplear el resto del sermón, vamos a ver algunas características del decreto de Dios. Algunas características del decreto de Dios. Bueno, ya después concluiré con alguna aplicación práctica. El decreto de Dios, en primer lugar, surgió de la mente de Dios, de su propia voluntad. Él quiso libremente decretarlo todo. Ningún ser ni ninguna condición externa a Dios le movió a tomar la decisión que Él quiso tomar en cuanto a todas las cosas. Esto es importante. Es importante tenerlo en cuenta porque aún hay algunos que piensan, bueno, Dios decretó, pero se vio de alguna manera movido, influenciado, coaccionado, de alguna forma, por lo que iría a pasar en el futuro. Ya veremos esto en más detalle, esto que piensan algunos. El decreto de Dios en cuanto a la salvación, en cuanto al plan de redención, etcétera, que no lo vamos a ver en este sermón, sino en el siguiente. Entonces es importante que recalquemos esta verdad. El decreto de Dios surgió de su mente, de su propia voluntad, y nada, nadie, por supuesto, ni nada, le movió a tomar la decisión, el decreto que él quiso tomar. Dice en Salmo 115, versículo 3. Vamos a las Escrituras. Esto no es que a los teólogos les gusta y han dicho que esto es así y ya, no lo creemos. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que Él quiso, ha hecho. Y es importante notar que el verbo querer aquí está en pasado. Nos revela entonces que Dios no improvisa, no es llevado por gustos o preferencias del momento. Él no actúa arbitrariamente y sin propósito. Él obra según lo que Él mismo ha decretado. Él quiso. Todo lo que Él quiso, lo decretó, lo ha hecho. Y lo va a hacer, si hay cosas por hacer. Por eso, los siguientes versículos que voy a leer, donde el verbo querer está en presente, hay que entenderlos en el sentido de que Dios quiere hacer algo que Él ya había pensado de antes, o mejor dicho, decidido desde mucho antes de la creación del mundo. Dice el Salmo 135, versículo 6, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Pero este no es un querer caprichoso, espontáneo, momentáneo, del momento. Pues ahora quiero hacer esto. No lo he pensado, no lo he planificado, pero ahora quiero hacerlo. Así es como se presentan los dioses mitológicos y como se presenta a los dioses, ¿no?, en las películas. Pues ahora quiero hacer esto, o ahora quiero hacer lo otro.
y tengo el poder, ¿no?, para hacerlo, pues lo hago. Y ya. No. Así no obra Dios. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Pero lo hace porque ya Él quiso determinar, decretar que iba a hacer eso. Este es un querer actuar conforme a lo que Él mismo decretó. Mirad lo que dice en Isaías capítulo 46, versículos 10 y 11. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Pero todo lo que quiero que ya desde la antigüedad, desde el principio, antes de que nada fuera hecho, ya estaba pensado, decretado, planificado. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Aquí en el versículo 10, el decreto divino es identificado como el consejo de Dios. Dice, mi consejo permanecerá, porque su decreto surgió solo de la mente de Dios. Él se aconsejó a sí mismo, no se dejó aconsejar o no se dejó influenciar por otros o por otras cosas. Dios se aconsejó a sí mismo, por así decirlo. Dice en Isaías 40, versículos 13 y 14, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿A quién pidió consejo Dios? Bueno, voy a crear a los ángeles, y les voy a pedir su opinión, antes de crear al hombre, y voy a pedirle su opinión. Mira, ¿qué te parece, Gabriel? Que si tú, Miguel, ¿qué opinas de esto? No. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Estas son preguntas retóricas. La respuesta está clara. Nadie externo a Dios le aconsejó. Ni él se vio forzado a decretar algo porque previó que sucedería en el futuro algo. Si decretaba tal cosa, entonces, pues bueno, no voy a hacerlo así, voy a hacerlo de esta otra manera, porque mira lo que va a pasar. No, Dios no se vio coaccionado por nadie, pero tampoco por nada. Aunque es cierto que Dios sabe todo lo que pudiera pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Como Dios previó que pasaría tal cosa, entonces la decretó. No, es todo lo contrario. Como Dios decretó tal cosa, entonces la previó. Hermano, esto es más importante de lo que pueda parecer. El entender esto bien, o mejor dicho, el mal entender esto, ha llevado a muchos a doctrinas erróneas, con consecuencias importantes. Esto es muy importante, entenderlo bien. Dios decreta, esto es lo que va a ser, esto es lo que va a suceder, esto va a ser así. Y claro, entonces lo prevé. Pues claro, lo prevé, pero lo prevé porque es que Él lo ha decretado antes. Es que va a ser así y no va a ser de otra manera. Segunda característica del decreto de Dios. Es inmutable e irresistible. Lo que Dios ha decretado no se puede cambiar o modificar o alterar en lo más mínimo. Ya en Isaías 46, 10 leímos que el consejo de Dios permanecerá. Dice ahí, permanecerá. Pero también dice lo mismo, por ejemplo, en Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Muchos pensamientos. Y el hombre cambia.
Y donde dije digo, digo Diego. Y ahora pienso de una manera y ahora pienso de otra. Y yo iba a hacer esto así, pero me da cuenta que no y tal, y cambio. No, muchos pensamientos en el corazón del hombre. Mas el consejo de Jehová permanecerá, no cambia. Consejo de Jehová permanecerá. Isaías capítulo 14, versículos 24 al 27. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Determinado, determinación, decreto. Que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Versículo 26. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra. ¿Acordado por quién? ¿Consejo de ángeles y Dios? No. Acordado en el seno de la Santísima Trinidad. Dios lo ha acordado. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Siguiente versículo. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Él solo. ¿Y quién lo impedirá? ¿Quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Nadie. No se puede frustrar el decreto, el plan de Dios. Uno de mis hijos me decía una vez, hace ya tiempo, ¿no? Era más pequeño, y hablamos de esto, que Dios tiene todo tiene planificado, decretado, determinado. Y decía, sí, papá, pero si yo, por ejemplo, levanto una mano y ahora pienso levantar la otra, y voy a levantar la otra, pero no la levanto, bajo esta, en vez de levantar, bajo esta. Muy bien, hijo mío. Eso era lo que Dios tenía decretado. No puedes escapar del decreto de Dios. El asunto, hermano, es que no sabemos cuál es el decreto de Dios. Digo, no lo sabemos a priori. Cosas que ya han pasado, pues sí, se vio. Pero el futuro no lo conocemos. Romanos capítulo 9, versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Otra pregunta retórica. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Nadie. Ningún hombre puede resistir a la voluntad decretiva de Dios. Ojo, a la voluntad preceptiva, pues la gente lo resiste y no se somete a los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, pues, tristemente. Pero la voluntad decretiva, lo que Dios ha determinado, decretado, lo que ha determinado y decretado que ha de suceder, pues, nadie se puede resistir o oponer a ello. Lo que el Señor ha determinado hacer, no hay ser humano, angelical o demoníaco que pueda impedírselo. Es irresistible. Inmutable e irresistible. En tercer lugar, el decreto de Dios también es santísimo, justísimo y sapientísimo. Para los niños, pastor, sapientísimo, esa palabra la escucho, la primera vez que la escucho, ¿eso qué es? Sapientísimo. Sapientísimo es el superlativo de sabio. Alguien o algo sapientísimo se refiere a que es muy, muy sabio. Superlativo, muy sabio. Sapientísimo, muy sabio. Su decreto es santísimo, justísimo y sapientísimo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Fijaos que dice la Escritura. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Al hombre le puede parecer que no son rectos, pero la Biblia, la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Dios no obra con injusticia, ni con falta de rectitud, ni nada por el estilo. Todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Por si había alguna duda, lo añade el Espíritu Santo. Es justo y recto. Dios en todos sus caminos. Salmo 104, versículo 24.
cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. El decreto de Dios, sapientísimo, muy sabio, con sabiduría hizo todas sus obras. Job capítulo 12, versículo 13. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Consejo, sabio. Él es Dios. Así que en el decreto de Dios no hay fallos, errores o injusticias. Esto también es importante que lo recordemos, hermanos. Esto es doctrina bíblica, ¿no? Pero esto no es para que se quede en nuestras mentes. Esto no es teología, meramente teología, digamos, teórica. El pastor no está hablando del decreto de Dios. Es como que, así para los teólogos, ¿no? Para gente así que estudiosa, ¿no? No, hermanos. Esto es para todos nosotros. Esto es para los niños también. Y para los jóvenes. Conocer el decreto de Dios y cómo es, qué características tiene el decreto de Dios. Porque tiene implicaciones prácticas. Y no podemos entonces, conociendo esto, no hay fallos, errores o injusticias en el decreto divino, no debemos entonces culpar a Dios nunca de nada. Yo no lo voy a culpar de pecado a Dios, pastor, yo no voy a culpar de pecado a Dios. Pero hombre, en fin, que haya hecho algo que no debería ser así, pues sí, bueno, en alguna ocasión. No, el Señor nos libre de tal cosa. A todos nosotros. Dios no se equivoca, Dios no falla. Las injusticias y los pecados vienen del hombre, no de Dios. Y aquí surge una pregunta que probablemente esté rondando ahí en vuestras cabezas. ¿El decreto de Dios incluye el pecado? ¿Las acciones malas de los hombres? Esto nos lleva a la siguiente característica del decreto divino, que vamos a ver. Y es la siguiente, que ya lo hemos dicho implícitamente, pero lo vamos a ver en detalle. El decreto divino lo abarca todo. Todo. El Señor no solo decretó todo lo que Él quería crear, sino que también decretó todo lo que había de suceder a sus criaturas y todo lo que esas criaturas harían durante su existencia. Esta afirmación que acabo de hacer, por tanto, responde a la pregunta anterior. ¿El decreto de Dios incluye las acciones malas de los hombres? La respuesta es sí. Sí, lo incluye. Ahora bien, esto requiere una explicación, porque antes hemos visto que su decreto es santísimo y justísimo. ¿Cómo concuerda esto con decretar el pecado? Para ello tenemos que recordar y entender bien qué es el decreto de Dios, que ya lo he explicado antes, pero recordar y entenderlo bien. Vimos antes que el decreto divino es la decisión que Dios ha tomado desde la eternidad en relación a todo lo creado, tanto lo que Él va a crear como los acontecimientos que han de suceder o que van a suceder. Es decir, el Señor ha decidido todo lo que va a pasar y cómo va a pasar, por pequeño que sea. Pero, atento ahora, esto no significa que Él es el autor de todo eso que pasa. De hecho, esto es lo que sucede con el pecado. Dios no es el autor, ni la fuente, ni el que provoca el pecado. Quien hace tal cosa es el hombre.
las malas acciones o pensamientos, el pecado, surge de nosotros. Lo provocamos nosotros. Lo queremos llevar a cabo nosotros, los hombres. El ser humano. En este caso, en concreto, Dios no obra ni actúa para hacer surgir el pecado en nosotros o para llevarnos a pecar. ¿Entendéis esto? Dios no obra. Dios obra toda cosa buena en nuestros corazones. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre. Toda cosa buena proviene de Dios. Toda cosa buena es por su obra poderosa en nuestros corazones, aun en los incrédulos, por su gracia común. No es que el bien sale de los incrédulos y el bien sale... No, lo obra el Espíritu de Dios. Pero el pecado, el mal, no lo obra Dios. No hace de forma misteriosa o de forma poderosa que ese pecado surja de nuestros corazones. Y como que nosotros no quisiéramos pecar, pero como que algo o alguien nos lleva a pecar. No es así. Dios no obra ni actúa para hacer surgir el pecado en nosotros o para llevarnos a pecar. Dice en Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Está hablando del Señor. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y en Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Lo dice la Escritura. La tentación que surge en nuestros corazones, bien, la tentación viene externa, pero hay una concupiscencia en nuestros corazones que nos lleva a la tentación de querer agarrar eso, querer hacer eso, que está mal. Cada uno es tentado de su propio corazón. Dios no tienta a nadie, Dios no obra el mal en nadie. Pero, quiero que me sigáis de cerca, de todo el abanico de posibles pecados y maldades que pudiera cometer el hombre, Dios sí ha decretado cuál es el que va a cometer. He ahí el decreto de Dios. Hermano, nosotros no cometemos todo el mal posible que pudiéramos cometer. Hay muchísimos pecados que puede llegar a cometer o a omitir, pecados de omisión, el hombre, el ser humano. De todo ese abanico, yo no voy a decir infinito, pero muy, muy grande, de todos los posibles pecados y maldades que pudiera hacer el hombre, Dios sí ha decretado cuál de ellos va a cometer en un momento dado. Es en este sentido que decimos que el decreto divino abarca también el pecado. Abarca el pecado. Para poder entender esto un poco mejor, yo siempre pongo el ejemplo de las tuberías de desagüe, que probablemente muchos hermanos me lo hayan escuchado ya. Y yo sé que no es el mejor ejemplo, ¿vale? Pero simplemente pues lo pongo para ayudar, ¿eh? No hagamos analogías punto a punto, como se suele decir, ¿no? O uno a uno, ¿no? Correspondencia, uno a uno, no. Es simplemente para ayudar a entender el hecho de que Dios ha decretado también el pecado. Bien, las tuberías de desagüe son las que conducen las aguas fecales al lugar donde deben ir, ¿verdad? Si no fuera así, esas aguas fecales podríamos encontrarlas en cualquier parte. Imaginaos, si no hubiera esas tuberías. Como antiguamente, ¿no? Hacían sus necesidades ahí en casa y después por la ventana cogía el cubo, ¡agua va! Eso de agua va era no agua potable, precisamente.
Sí, lo de la tubería, alcantarilla y eso no creáis que es desde el principio de los tiempos, ¿eh? Eso es relativamente nuevo. Si no tuvieran esas tuberías, pues podrían ir a cualquier sitio. Esas tuberías dirigen esas aguas fecales al lugar donde deben ir. Ahora, esas tuberías no producen los excrementos ni la orina, ¿cierto? No son la fuente. No es o sea, uno ve salir esa, si pudiéramos verlo, ¿no? Uno ve salir esa suciedad ahí por las tuberías y dice, oh, esa tubería qué mala, ¿eh? Mira lo que ha sacado esa tubería. No es la tubería la que lo ha producido. No surge de ahí. Tales cosas surgen de nosotros. Las tuberías simplemente dirigen eso al lugar apropiado. Bueno, con todas las salvedades, ¿vale? Pero es para entender. Así que el decreto de Dios no hace que surja el pecado en nosotros, pero sí determina qué pecado ha de suceder de todos los posibles pecados que podríamos cometer y por dónde, cuándo y cómo va a discurrir ese pecado, para al final llevarlo a cumplir el propósito santo y justo de Dios. Es en este sentido que el decreto divino abarca también el pecado. Dios ha decretado el pecado. Sí, también. Pero en este sentido que estoy explicando. De modo que, repito, el Señor no es el autor ni la fuente del pecado, es el hombre. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esto tiene que quedar clarísimo. Pero Dios sí determina de todo el potencial de maldad humano qué mal en concreto va a cometer para que se cumpla el plan de Dios, para que Él lleve a cabo sus santos y justos propósitos. Dios lo ha decretado todo, aún también el pecado. Y tenemos un caso muy conocido en la Escritura que nos enseña tal cosa. No es el único, hay otros casos también. Nos ayuda a entender esto y nos revela o nos muestra que pues, esto que estamos diciendo es bíblico, es verdad, es conforme a la palabra de Dios. Génesis, capítulo 50, versículo 20. Está José hablando con sus hermanos. Después de que Jacob muriera, pues claro, ya los hermanos pensaban, ahora nuestro padre está muerto, hasta ahora José se está portando bien con nosotros, pero que ahora que Jacob está muerto, vaya que vamos a ver si no nos hace nada malo. Pero José le responde a sus hermanos, vosotros pensasteis, Génesis 50, 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dice aquí, vosotros pensasteis mal contra mí. ¿El mal surgió de vosotros? No dice, Dios hizo que pensarais mal de mí y pensarais hacer mal contra mí. No. Dios no hizo tal cosa. Lo hicieron los hermanos de José. Vosotros pensasteis mal contra mí. El mal surgió de vosotros, pero Dios lo encaminó. Y lo encaminó no porque, ¿esto qué es lo que han hecho los hermanos de José? ¿Ahora qué hago? Mira lo que acaban de hacer. ¿Y ahora yo qué hago? No. Esto no le pilló a Dios por sorpresa. De todo el abanico posible de maldades que podrían haber hecho los hermanos de José, de hecho pensaron matarlo directamente, pero al final decían, pues no los matamos, los vendemos. De todo el abanico de maldades y de pecados posibles que podrían haber hecho estos hombres, Dios determinó que hicieran este en concreto. Que fue mal lo que hicieron los hermanos. Pero ellos fueron los que pensaron mal. Mas Dios lo encaminó, Dios determinó, decretó que hicierais ese pecado y no otro, y lo hizo para cumplir
su buen propósito. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todo esto significa que el hecho de que Dios lo haya decretado todo, lo cual incluye cada detalle de nuestra vida, no nos exime de la responsabilidad de nuestros actos. Queridos hermanos, nunca pensemos de la siguiente manera: como Dios ha decretado todas las cosas, todo lo que va a suceder, como Él ya ha decretado todo lo que yo voy a hacer, ¿no? Pues este pecado que acabo de cometer realmente no es culpa mía. Dios determinó que lo cometiera. Si pensamos así, lo que estamos haciendo es culpar a Dios. Si pensamos de esta manera, estamos culpando al Señor. Estamos diciendo que el Señor es el que ha obrado en mi corazón para que surgiera ese pecado. Y eso no es verdad, hermanos. Nosotros y solo nosotros somos responsables por nuestro pecado. He sido yo el que he cometido, el que he querido cometer, el que he hecho esa maldad. Pero Dios en su decreto determinó, decidió, decretó que fuera esa maldad la que cometiera y no otra. Pero surgió de mí. Salió de mi corazón perverso. Nunca jamás, hermanos, se nos ocurra echarle la culpa a Dios por nuestro pecado. Fijaos en el siguiente pasaje que voy a leer, en Isaías capítulo 10, versículos 5 al 7, que lo que estoy diciendo es bíblico, es conforme a la palabra de Dios. Isaías 10, 5 al 7. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida. Le mandaré, dice aquí, contra una nación pérfida. Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos. Por cierto, la nación pérfida era el propio Israel. Sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él, o sea, Asiria, no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera. Hoy voy a cometer esta maldad, pues porque tengo que hacerlo, y es Dios el que está moviéndome y llevándome a hacer este mal. Él no lo pensará así, o no pensará que voy a hacer juicio, a ser instrumento del juicio de Dios sobre Israel. Él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Su pensamiento era hacer mal. Cortar, desarraigar naciones no pocas. Y Dios había determinado, Dios había decretado que de todas las posibles naciones a las que podía ir, mira, en este momento, para allá vas a ir. Pero fue Asiria quien quiso ir. Otro caso, el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 22, versículo 22. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Lo que le pasó al Señor Jesucristo fue así, sobre la marcha, improvisado. Estaba determinado, estaba decretado por Dios. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Y en otro texto paralelo dice, mejor le fuera no haber nacido a ese hombre. Estaba determinado, decretado, que de todas las posibles abominaciones, maldades, pecados que podría haber cometido Judas Iscariote, que hizo muchos, en ese momento, en ese día, a esa hora, hiciera eso. No otra cosa, no otra maldad, esa era la maldad.
que debía hacer. Estaba escrito, decretado. Pero ¿quién la hizo, esa maldad? ¿De dónde surgió? ¿De qué mente? ¿De qué corazón? ¿De quién surgió eso? ¿Cuál fue la fuente que llevó o impulsó a Judas Iscariote a entregar al Señor Jesucristo? Él mismo, de su propio corazón, nada ni nadie más. Por eso dice, ay de aquel hombre por quien es entregado. Mejor le fuera no haber nacido. Estaba determinado, decretado tal cosa, el entregar al Señor Jesucristo, su muerte, pero Judas era plenamente responsable por su pecado, y fue él quien lo cometió. Mi hermano, lo voy a dejar aquí. En el siguiente sermón veremos el decreto de Dios en relación con la soteriología, es decir, con la doctrina de la salvación. El decreto de Dios, pero enfocándonos en todo el plan de redención, la doctrina de la salvación, ¿no? Y ya para terminar, me gustaría traer básicamente una aplicación práctica. Queridos hermanos, esta doctrina del decreto divino debe traer gran ánimo y consuelo a nuestros corazones. Ánimo, consuelo. Quiero terminar con estas palabras de ánimo y consuelo. Cada cosa que sucede en tu vida y en la mía, cada tribulación, aun las cositas más insignificantes, todo estaba ya decretado por Dios que sucediera así. Tanto los grandes acontecimientos de la historia como los detalles más pequeños de nuestro día a día, todo fue escrito por Dios que así debía suceder. Él lo decretó todo conforme a su sabia, santa y justa voluntad. Hermanos, esto debe traer consuelo, paz, fortaleza, ánimo, aliento a nuestros corazones. Todas las pruebas y tribulaciones que vienen a tu vida no le pillan a Dios por sorpresa. Es más, es Él mismo quien te las está enviando, quien te las ha enviado. Y te las envía con un buen propósito, entre otros, para que puedas crecer en santidad, en madurez espiritual y sobre todo para que puedas apreciar el poder de Dios sosteniéndote en medio de esas situaciones difíciles. Mi poder se perfecciona en la debilidad, como le dijo el apóstol Pablo, y así también puedas glorificar al Señor y dar un poderoso testimonio de la verdad. Hermanos, esto es de ánimo y consuelo en situaciones duras, difíciles que puedan venir a nuestra vida. Que sí, que puedan traer dolor, tristeza, llanto, lágrimas, sí. No es pecado llorar, ni estar triste. Pero hermanos, sí es pecado apartarnos de Dios, desconfiar del Señor, estar turbados, de tal forma que nos desesperamos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ha perdido Dios el control de mi vida o de las cosas? ¿No me está teniendo en cuenta Dios? ¿Ni a mí ni a mi familia? No, hermano, eso sí es pecado, pensar eso. Porque Dios lo ha decretado todo, aun eso que a ti te está pasando. ¿Y en qué sentido trae ánimo y consuelo tal cosa? Pues que sabemos que Dios está en control de todo eso. Nuestro buen Dios, nuestro Dios sapientísimo, muy sabio. Nuestro Dios que es infinitamente justo y que quiere nuestro bien y que quiere que crezcamos, que maduremos. Hermanos, sigamos esforzándonos por obedecer a Dios con la confianza que todo está controlado por Él.
Nada está fuera de su plan, de su decreto eterno. Todo está decretado por Dios. Esto no anula nuestra responsabilidad, como yo decía antes. Entonces nosotros tenemos que trabajar, esforzarnos, luchar contra el pecado, sabiendo que todo lo que suceda está en las manos del Señor. Él lo ha determinado así. Pero nosotros no conocemos el decreto futuro. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos, como digo, por obedecer a nuestro Dios, por aplicar su palabra. Mi querido niño, joven, adulto, hoy has aprendido que la Biblia enseña claramente que todo ha sido determinado o decretado por Dios. Así que realmente no existe la casualidad o la suerte, según tú la entiendes. No existe la casualidad o la suerte. Las cosas no suceden por casualidad. Todo, absolutamente todo, sucede dentro del plan establecido por Dios desde la eternidad. Pero, como he repetido antes, y lo vuelvo a decir, esto no te exime de tu responsabilidad ante tu Creador. No te exime de tu responsabilidad. Tú eres responsable delante de tu Creador, de lo que hagas o dejes de hacer. Tú le debes obediencia, gratitud, amor, adoración, etcétera, etcétera. Pero no le obedeces ni le amas realmente. Realmente te amas a ti mismo más que a Dios. Realmente amas más tus pecados que los mandamientos de Dios. Párate a pensar esto. No te engañes a ti mismo, pensando que porque vienes a la iglesia, porque lees la Biblia de vez en cuando, ya todo está bien delante de Dios. Examina tu corazón. Tienes que empezar por reconocer tu maldad, tu pecado. Sí, esto es para los niños también. Los niños no son angelitos. Los niños son pecadores que necesitan un Salvador. Y si persistes en esa condición de rebeldía, el destino eterno que te espera es el infierno, la condenación eterna. Y después de lo que has escuchado en este sermón, no pienses que si hay en ti pecado es por culpa de Dios. No. Repito, solo tú eres culpable por tu pecado. Arrepiéntete de todos tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo. Confía en Él como tu único Salvador y Señor. Solo así serás salvo. Señor, tenga misericordia de nosotros y de nuestros hijos y de aquellos que escuchen este sermón y obre en sus corazones. En su pueblo traerá ánimo, consuelo, fortaleza. En aquellos que no le conocen, debe llevarles a decir: yo soy responsable delante de Dios. Sí, todo sucede según el plan de Dios, pero yo soy responsable. Judas fue responsable por su pecado. ¿Dónde está Judas ahora mismo? En el infierno. No vayas tú al infierno. Tú eres responsable por tu pecado. Arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos muchas gracias que tú nos revelas claramente esta doctrina preciosa de tu decreto en las Santas Escrituras. Oh Señor, ayúdanos a tus hijos
a atesorarla en nuestros corazones, a aplicarla, que nos lleve a esta implicación práctica de obrar conforme a tu voluntad, de que somos responsables delante de ti y de que no debemos temer, Señor. Debemos tener ánimo, consuelo. Tú eres Dios, nuestro Padre Celestial, que todo lo has determinado, decretado, para el cumplimiento de tus santos y justos propósitos, para que tú seas glorificado y para nuestro bien. Señora, ayúdanos a recordar tal cosa. Te damos las gracias por tu palabra y te rogamos que tú obres en aquellos que no te conocen, quebrantes sus corazones. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén, Señor.